Hola chicos, Química 35. Las 3 clases de hierro, hemos visto el hierro dulce, vamos a por el acero, que es sin duda el protagonista de la vida moderna. Multitud de utensilios y no hay ocasión en que tengas que coger algo de hierro, decimos vulgarmente, pero nos estamos refiriendo al acero, ya lo verás. El acero contiene de 0,6, o sea, el acero, toma, pizarra para hacer, contiene entre el 0,6% al 1,5% de carbono. Es el hierro más tenaz, el que más aguanta todas las fuerzas, la de torsión, la de tracción, la de compresión, todas las fuerzas. Es el que más aguanta. Es maleable, es decir, se le puede hacer chapas finísimas. Los coches y muchísimas otras. Y se le puede dar el temple, es decir, se le puede calentar y se le puede meter rápidamente en agua o en aceite. Desde los aceros templados sabemos que se hacen, como ha sido la tónica hasta ahora con el hierro, se hacen más duros, pero menos elásticos. A mí me ha pasado a veces un destornillador que digo, joder, se mella ya por cualquier cosa, incluso se me tuerce. Digo, voy a hacerle un temple. Lo he cogido un poquito con el soplete, lo he puesto al rojo vivo, claro, sin saber a qué temperatura, y luego lo he metido rápidamente, ¡clac!, en aceite. Y parece que dio resultado. Seguí trabajando con él, pero en un momento en que lo utilicé, pues, para dar golpes en él o esto o lo otro, ¡clac!, cascó. Rompió. Esto es lo que le pasa al acero templado, que es más quebradizo, pero menos elásticos. El temple del acero se realiza calentándose a temperatura elevada y dejándolo enfriar bruscamente en agua o en aceite. Si el enfriamiento es lento, que no se ha hecho mediante el templado, que se le ha dejado, se obtiene acero recocido. Acero recocido, un nombre. Recocido. Enfriado lentamente. Recocido, enfriado lentamente. Que es más blando, pero también más elástico que el templado. Entonces, a lo mejor a ti te interesa que esa pieza sea más elástica, que esté moviéndose, etc. Y no te interesa prácticamente la dureza, pues entonces el recocido. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces sin querer cuando calentamos algo y luego lo calentamos, pues qué sé yo, por efecto de la fricción en una broca o en algo, y luego lo dejamos enfriar, que se enfríe? Bueno, pues entonces se puede dar algo parecido al recocido por enfriamiento lento. El acero, en general, conserva el magnetismo recibido, imán permanente. Es decir, tú has podido coger un hierro de acero e imantarlo por contacto con otro imán ya, o bien metiéndole en un solenoide, en una espira por la que haces pasar corriente continua, y el magnetismo que se origina en el solenoide está induciendo al hierro que tú has metido, al acero que tú has metido, y se imanta o se imana, y entonces ya permanece, ya tienes un imán. A veces esto, incluso con una pila, coges un poquito de hilo de rebobinar, lo pones alrededor de un clavo, que no es magnético, y conectas los extremos a una pila, que es corriente continua. Bueno, pues en ese momento verás que el clavo hace de imán mientras pasa la corriente. Pero es que como ese clavo es de acero, ¿qué ocurrirá? Que cuando deje de pasar la corriente también seguirá siendo imán.
Lógicamente, esta potencialidad de imán, de magnetismo, irá decreciendo con el paso del tiempo. Durante el proceso de fabricación del acero se añaden al hierro pequeñas cantidades de otros metales que refuerzan y mejoran las cualidades del acero. En esta tabla, que es una tabla muy pequeñita, te cita algunos de los más importantes. Aleación al cromo-níquel. Aleación al cromo-níquel, que tiene entre el 1 al 4 de níquel y del 0,5 al 2, estos son porcentajes, al 2% de cromo. Dice, resiste a la tracción, muy duro y al mismo también tiempo elástico. O sea, para que se te caiga, por ejemplo, una llave de atornillar y no se rompa. ¿Por qué? Porque tiene cierta elasticidad. Estas son las cualidades especiales que confieren estas aleaciones. Otra aleación, el cromo vanadio, que es de las más famosas. Bueno, de las más famosas, por lo menos para mí, porque las llaves de apretar tuercas que tengo, en algunas pone cromo vanadio, no se me ha olvidado, el cromo vanadio. Dice, tiene cromo del 1 al 10, entre el 1 y el 10%, y de vanadio el 0,15%. Oiga, ¿qué porcentajes más específicos y más particulares? Bueno, pues ahí está la experiencia y las pruebas y los análisis que han ido probando a ver cuándo obtenían las cualidades que más querían ellos. Por ejemplo, este es importantísimo porque es el de los ejes de los automóviles. Imagina si es importante para nuestra seguridad. Pasamos a otro. El wolframio. El wolframio o tungsteno, que se llama. Aquel que aparecía, aquel de que se componían los filamentos de las bombillas incandescentes, las antiguas. Pues aquellos filamentos eran de tungsteno. Y yo sabía, bueno, lo había oído repetidas veces, que era importante para los cañones. Fíjate que los cañones hacen una presión enorme, un estruendo enorme interior, y lo que más necesita ese acero es que no quiebre, que no rompa. O sea, que sea duro, pero al mismo tiempo un poco elástico, ¿no? Dice, y además conserva, pues va a dar origen, o bueno, esto, conserva el temple a temperaturas altas. Conserva el temple, es decir, la dureza, a temperaturas altas. No se destempla, que es el riesgo que corren algunos aceros, que tenemos que meterlas a temperaturas altas porque el mecanismo así lo exige, y entonces se te destempla. Bueno, pues con la aleación de wolframio, que en realidad es cromo-wolframio, en realidad es wolframio y cromo. El wolframio del 10 al 20%. Es mucho. Es mucho. Y del 3 al 8 el cromo. Del 3 al 8 el wolframio, y el cromo del 3 al 8. Dice, conserva el temple a temperaturas altas. El cromo solo. El cromo. Bueno, esto lo convierte en inoxidable. En inos. Y tiene, en realidad también es doble, es de cromo y níquel, aunque se dice al cromo. Del cromo el 18%, mucho, y del níquel el 8%, y es inoxidable. Los inoxidables, pues también hay categorías. Te han vendido, esto era inoxidable, pues ya se está empezando a oxidar. Ya le han salido motitas de corrosión, de que ha sido atacado por el óxido. No sería bueno inoxidable. La aleación
hay que mirar a ver. En algunos cuchillos y en algunos instrumentos de corte lo pone, ¿eh? Y por último, el manganeso. El manganeso, que entra de entre un 10 a un 18%, y dice muy duro y resistente al desgaste. Duro y resistencia al desgaste. Cuidado que lleva años esto no se ha desgastado, no, es una aleación de manganeso. Acero manganeso. Dice, la calidad de los aceros se mide por, es decir, ¿qué es lo que busca la gente? La industria, los técnicos en el acero, pues buscan su dureza y su resistencia a la tracción y a la compresión. Obtención del acero. ¿Cómo se obtiene el acero? Bueno, antes de esto, yo tenía aquí, sacado de internet, una tabla, también, ya no de estas aleaciones específicas, que son industriales todas, sino cómo influyen algunos elementos, un elemento en particular, en el acero. ¿Qué le confiere? Mira, el bismuto le da mecanicidad. Es muy importante para un acero que se pueda trabajar, que se le pueda meter en el horno, que se le pueda tornear, que se le pueda hacer rosca, que se le pueda hacer taladros. Si no pudiéramos mecanizarlo, no haríamos nada con él. Tendríamos el lingote que ha salido de fundición, pero nada más. Mecanicidad. Del boro. Pues del boro le confiere una gran dureza, el boro. El cromo, que le acabamos de decir, inoxidable, defensa contra la corrosión. El cobre también, sí, el cobre también se mezcla. Y el cobre, ya ves tú, siendo un elemento que se puede oxidar, aunque solo la capa exterior, pues al hierro hace que no se oxide, es decir, que aguante bien la corrosión. El plomo, con su blandura y su densidad, pues hace que el acero se le pueda también mecanizar, es decir, convertirlo en las piezas, máquinas, etc. El manganeso le permite coger un temple muy bueno, favorece el templado. El molibdeno mejora su límite elástico, es decir, cuando tienes una varilla de acero, tú la doblas, y si es un acero elástico, significa que en cuanto cede la fuerza, recupera la forma. Eso es elasticidad, una deformación inducida por una fuerza, pero que recupera la forma en cuanto la fuerza cesa. Eso sería elasticidad. Bueno, pues el molibdeno transforma ese límite elástico y, por lo tanto, ya no le... hace que tenga como memoria, que recupere su forma inicial. Si muchos aceros no tuvieran esta propiedad, no servirían para la máquina que estamos cogiendo, porque muchos son a base de pestañas elásticas que saltan, vuelven, etc. Y también aguanta los golpes, la torsión, la tracción, es decir, lo que es la tenacidad. Eso con el molibdeno. El níquel, ya hemos visto que es sobre todo para los inoxidables, para no ser atacados por la corrosión. Y también la dureza, es decir, el níquel proporciona ser inoxidable y más duro. El silicio, pues el silicio lo mismo, influye en la elasticidad, le hace más elástico, y también en el magnetismo, es decir, que coja más fácil el magnetismo. Oye, esta pieza tiene que ser hermano, ¿qué echamos? Silicio. Otro, el azufre. Y el azufre sí parece que
dicen que lo estropea y todo esto. Bueno, en según qué proporción. En según qué proporción. En la proporción adecuada, pues le permite el mecanizado, es decir, hacer piezas. Torneado, torsión, etcétera, etcétera. Fresado. El titanio, que por supuesto es caro. Bueno, pues el titanio le confiere una gran dureza. Esta broca llévatela que es de titanio. O sea, no es que sea titanio puro, sino que tiene aleación de titanio. El vanadio, que lo hemos visto con el cromo vanadio en las llaves, etc., pues el vanadio lo que hace es, le hace dúctil, es decir, hace que sea convertible en hilos, que se le pueda estirar, la ductilidad, y también al mismo tiempo que sea duro, luego tenaz. La ductilidad, lógicamente hay que hacerla en caliente, pero luego la tenacidad ya se manifiesta cuando el metal está frío. El cobalto, que lo hemos oído también en las piezas que te venden en las ferreterías, esta es con la aleación de cobalto. Bueno, pues ¿qué hace el cobalto? El cobalto le da también una dureza extraordinaria, inclusive en caliente. He visto brocas que son capaces de hacer, bueno, cosas extraordinarias. Tú dices, pero ¿cómo es posible eso? Un disco de freno de coche y le aplican la broca y la broca se come el disco como si fuera mantequilla. ¿Qué aleaciones serán? Y por último, el wolframio, que ya le hemos dicho, son aceros rápidos que tienen una enorme resistencia al desgaste y a la temperatura. En el interior de un cañón, pues yo no sé qué temperatura se puede dar en un momento determinado. Si esa temperatura estropease el acero, lo cambiase de estructura o algo, habríamos perdido el cañón. El wolframio o tungsteno. Seguimos en la obtención del acero. El acero se obtiene descarburando la fundición, es decir, lo salido del alto horno, la colada, hay que descarburarlo hasta el grado que se precise. Con este fin se emplea el convertidor Bessemer, que lo vimos en el vídeo anterior, revestido de sílice o caliza, que luego los silicatos que forma y fosfatos se utilizan en las cenizas tomas, que se utilizan para abonos del campo. El horno Bessemer, aparte de estar revestido de sílice o caliza, dependiendo de las impurezas que tuviera en la fundición, y va sobre cojinetes, es decir, sobre un eje, que permite vaciar el producto acabado volcando, como se indicó anteriormente. El procedimiento Martin-Siemens, o también llamado horno de reverbero. ¿Qué es un horno de reverbero? Primero, la reverberación es el calentar una superficie, una bóveda, por ejemplo. Tú aquí has preparado un hogar, las llamas. ¿Con qué? Con lo que sea. Por aquí insuflas aire para fomentar las llamas, carbón, fuel oil, gas de los derivados del petróleo, butano, propano, lo que sea, combustible. Y el calor sale por aquí. Calienta esta bóveda y tú debajo de la bóveda has preparado un cuerpo que será calentado por radiación por la bóveda. Este efecto de calor es lo que se llama reverberar. A veces pasas por delante de una pared
que ha estado al sol, ya no hay tanto sol, pero la pared sigue despidiendo calor, y pasa por ahí y dice, uff, cómo reverbera esta pared todavía. También es un fenómeno que se da en el sonido, y se estudia. El reverberado en una sala, reverbera el sonido, es decir, que el sonido se prolonga y va disminuyendo lentamente. ¿Por qué? Por la reverberación que se produce según la superficie que hayan puesto en el recubrimiento del teatro o de lo que sea. La reverberación. Bueno, pues en este horno de reverbero vamos a ver cómo funciona. Por supuesto, para meter aire, pero no aire frío de la intemperie, sino aire sobrecalentado, se habrá aprovechado cuando salen estos gases por aquí, haberlo pasado por una estructura de refractarios que recoge el calor, y antes de que metes el aire de la calle por aquí, se calienta y entonces ya puedes emplearlo para la combustión. En este tipo de hornos incluso se da una vuelta de los gases calientes, que pueden volver a retornar porque todavía pueden comunicar calor a la bóveda. Por supuesto, habría que conducirles por otro lado que ya no fuera el hogar. Pero mediante este flujo de vaivén se ahorra mucha energía. Porque claro, si tú todo este calor que se has puesto aquí, llega un momento, claro, porque aquí tienes que ponerle una salida de chimenea también para los gases de la combustión. Es decir, no solo el aire que sale, sino luego también, por ejemplo, si es fuel oil, pues que tiene unos humos muy intensos, puedes tú inducir el aire que te calienta, sí, al horno, pero lo que son los residuos de la combustión, los humos, tienes que sacarlos por chimenea, y ahí hay pérdida de calorías. La carga, a ver, empezamos. El hierro bruto traído directamente del alto horno se mezcla con chatarra y mineral de hierro. O sea, el horno de fundición se le añaden dos cosas: chatarra, que es hierro oxidado, y mineral de hierro, es decir, óxido de hierro, por ejemplo. Mineral de hierro. Se mezcla todo y se pone sobre la base del horno. Sobre la base del horno. Esa base ya está también con otra mezcla. El suelo del horno es por lo general básico, formado por una mezcla de óxido de calcio y óxido de magnesio. Óxido de calcio y óxido de magnesio. Es decir, aquí, previamente antes de echar el hierro, han echado piedra de óxido de calcio y óxido de magnesio, provenientes de la dolomita, que es un mineral, que se coloca antes de cada nueva carga. La carga del horno luego, una vez que se ha echado el hierro con la chatarra y el mineral, se calienta con llama de gas. Este gas y el aire necesario para su combustión son antes recalentados por los recuperadores de calor. Los gases que salen del horno pasan a través de una de las cámaras de ladrillo refractario que hay en los laterales y la calientan a elevada temperatura. Al cabo de unos 20 minutos se invierte el flujo de los gases del horno y salen por la otra cámara, al mismo tiempo que el gas de combustión y el aire exterior penetran por la cámara calentada. Este procedimiento permite alcanzar elevada temperatura con la máxima economía, con ahorro. El oxígeno del mineral que echaste, del óxido de hierro que echaste, ese oxígeno oxida al carbono, es decir, se desprende del óxido, se reduce y oxida al carbono, al silicio y a otras impurezas que pudiera tener. Es decir, cuando has metido chatarra y has metido óxido de hierro es porque de ellos querías el oxígeno. ¿Y el oxígeno para qué? Para quemar el carbono y el silicio y otras impurezas que tenía el hierro que has metido. El hierro fundido que está aquí sobre este hueco, parece que hierve.
debido al desprendimiento de monóxido de carbono y de CO2, del anhídrido carbónico, gaseosos. Y al mismo tiempo, los óxidos de silicio y fósforo, que también han sido reducidos por el oxígeno, oxidados en este caso, al que se reduce es al óxido que metiste, el óxido de hierro que metiste, ese sí, pero aquí oxidan al silicio y de silicio y al fósforo, que son absorbidos por el suelo básico que habías preparado aquí, de óxido de calcio y óxido de magnesio, de la dolomita. La fundición del horno alcanza una temperatura de 1600 grados centígrados, con lo que se consigue una masa líquida muy homogénea. Dice, la operación es lenta, pues suele durar unas 10 horas. Modernamente se van haciendo análisis constantes de cómo está el estado mediante el sacado de pruebas, sacan una muestra y la llevan rápidamente al laboratorio para que diga cómo está en esos momentos. Y con la electrónica pues ha cambiado muchísimo, se hace mucho más perfecto todo. La operación es lenta, pues esto permite controlar la operación y detener la reacción cuando interese, para lograr un acero de una composición determinada. Los aceros especiales, todos estos que habíamos hablado, se obtienen a veces añadiendo aleaciones de hierro que ya son ricas en el metal que se desee. Es decir, no se introduce directamente el metal, no se introduce vanadio, ni cromo, no, se introduce ya aleaciones de hierro que tú sepas que son muy ricas en esos metales, para que comuniquen esos metales, lo extiendan y hagan una masa conjunta con todo lo del horno. Dice, pero de ordinario, estos aceros especiales también se hacen en hornos eléctricos relativamente pequeños. Y para ellos relativamente pequeños, pues mira, dice entre media tonelada y 8 toneladas. Eso es para ellos medianamente pequeños. El procedimiento Martin-Siemens, el de reverbero, es el método más usado en la actualidad porque da aceros de mejor calidad que el horno de pera, que el Bessemer, y permite utilizar inmediatamente la colada, que suele tener aproximadamente la colada, es decir, una masa de una tacada, 300 toneladas métricas, 300.000 kilos. En concreto, pues sirve para hacer piezas grandes, piezas de una sola vez, como son las placas, las planchas de barcos. En Estados Unidos, dice, que era entonces el país que más producía, dice, el 90% del acero se prepara en estos hornos, en los hornos Martin-Siemens. Pero mira tú, en la producción de acero, cómo se da la vuelta a la tortilla. En las últimas estadísticas que hemos cogido, dice, producción en millones de toneladas métricas. China, a la cabeza, inalcanzable, con 996 millones de toneladas métricas de acero. India, muchísimo menos ya, 9 veces menos, 111 millones. Japón, 93 millones de toneladas. Estados Unidos, la que fuera la primera tal, 88 millones de toneladas. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es la producción y otra cosa es el uso, el consumo. Porque claro, si hay un país que te lo vende más barato de lo que te va a costar a ti hacerlo, se lo compras. Y entonces las producciones, por lo mismo que del carbón, que del acero, que de la chapa, que de otras cosas, si tú en el mercado lo encuentras más barato, deja de fabricarlo y lo consumes del mercado. Es como antes, si tú, un artesano antiguo se gastaba en hacer unos zapatos X monedas y ahora resulta que va a la tienda y lo obtiene por 4 veces menos de lo que él gastaba, pues deja de hacer los zapatos y los consume de la tienda, de donde venga. Rusia, 71 millones de toneladas. Corea del Sur, de grandes fabricaciones de barcos, aviones, etcétera, etcétera,
71 millones de toneladas, igual que Rusia. Corea del Sur empatada con Rusia. Que ya digo que una cosa es la producción y otra cosa es el consumo. Alemania, unos 40 millones de toneladas. Y luego ya, por ir a lo que nos interesa, por lo menos a nosotros, en el puesto 17º está España con 13,6 millones de toneladas. Y otro que también, pues, por proximidad de hispanos, etcétera, Argentina, pues, que está en el puesto 31, o 31º, para hacer uso de los ordinales españoles. 4,6 millones de toneladas. Seguimos. A ver. Y por último, además de estos métodos para hacer el acero, que han sido descarburando la fundición, uno descarburando el Bessemer, otro el Martin Siemens, el de reverbero, y el tercero el método de cementación. O sea que los métodos de hacer acero han sido el Bessemer, el de pera, el de reverbero de Martin Siemens y la cementación. Vamos a ver en qué consiste la cementación, que parece que puede ser un poco arcaico, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, consiste en aumentar convenientemente el contenido del carbón del hierro dulce. El hierro dulce prácticamente se le había quitado el carbón, pues para alcanzar la proporción que debe llevar el acero. Viene el sistema de cementación. Para ello, se calientan las barras de hierro dulce entre polvo de carbón. Se calientan metidas entre polvo de carbón. Y así se consigue que parte del carbono se disuelva en la capa superficial del hierro. Se disuelva, como se mete, en la capa superficial del hierro. Extraídas las barras, esto por supuesto se hace dentro de un horno. Extraídas las barras del horno, se las trabaja a martillo para que se mezcle algo el carbono de la capa superficial con las interiores. Yo esto lo he visto en los herreros de mi pueblo, los que hacían herraduras para las caballerías. Cogían un trozo de metal, tornillos viejos, lo que fuera. En concreto, pues, qué sé yo, una barra de hierro, que estaba oxidada, la metían en la fragua, la sacaban al rojo vivo y luego la metían entre polvo de carbón. Y una vez allí la ponían sobre el yunque y ¡pa! Martillazo, 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 y al mismo tiempo, y otra vez al polvo, martillazos, y al mismo tiempo que le iban dando transformando el cilindro del hierro en una lámina plana del grosor de la herradura, pues iban metiendo carbono dentro de la herradura para que fuera un acero un poquito más duro y no tuviera un desgaste, que enseguida viniera el labrador diciendo, oye, vaya herraduras que me vendiste, no me han durado ni 6 meses, mira, finas como el papel y además se han roto. Para que se mezcle algo de carbono de la capa superficial con las interiores. Y se vuelve a cementar nuevamente. O sea, se vuelve a meter el cemento en el polvo del carbón, que eso se llama cementar, repitiendo la operación las veces que sea necesario para obtener la calidad de acero que se busca. Aunque el método es lento y trabajoso, permite controlar la marcha de la carburación con todo rigor y por eso se emplea para preparar aceros de alta calidad. Y hablando de aceros de alta calidad, son famosos en la historia el acero de Toledo, el acero de Damasco, que competían en calidad de espadas, sobre todo. Eran las armas de la guerra de entonces. Bueno, pues sobre el acero de Toledo he leído algo que me ha llamado mucho la atención. Resulta que cogían un trozo de hierro, los herreros, y fabricaban otras 2 láminas en forma así de teja, y metían el trozo de hierro entre las 2 tejas. Y luego, metido el bocadillo, por así decirlo, del hierro entre las 2 tejas,
metido en el horno, en la fragua, a martillazo, hasta juntar las dos capas de acero, las dos tejas de acero, con el hierro interior. Dicen que así lograban las dos características que más interesan a una espada, que son la tenacidad, es decir, resistencia al golpe y a que se parta, que no se parta, y la dureza del acero. Y luego, mediante fragua y martillazos, el herrero, el técnico, iba formando lo que era la espada, que ya quedaba toda en una pieza. Dicen que incluso en el devastado, es decir, cuando ya la espada hay que esmerilarla, hay que quitar la superficie irregular para darle una superficie regular, dice que a veces se notaba todavía la unión del acero con el hierro. Este acero fue famosísimo y ha salido pues en multitud de obras y sigue saliendo acero de Toledo en las películas, todo esto, que rivalizaba con el de Damasco. Y pasamos ya al tercero, hierro cocido o fundición. La fundición es un hierro que contiene del 2,5 al 5% de carbono, junto con otras impurezas, en concreto manganeso, sílice, fósforo, azufre. Funde el hierro colado, funde sin reblandecerse previamente. O sea, imagínate el hierro, es otro cuerpo típico que funde sin reblandecerse. El hierro no se vuelve blando antes de deshacerse, pasa directamente de la dureza del hielo a líquido totalmente. Esto le pasa al hierro colado. Entonces es imposible soldarlo consigo mismo. Yo tenía un tornillo de apretar, que era de mi padre, y lo tenía mucho cariño. Él ya se había roto. En un esfuerzo de eso, ¡paf!, se rompe, porque es quebradizo. Es muy duro, pero es quebradizo. Y él, en la fábrica fundición donde trabajaba, había logrado unir las dos piezas soldándolas sobre una placa bastante gruesecita de acero. Y con las soldaduras especiales que tenían en esa fábrica, porque era una fábrica donde se construían piezas para barcos, o sea que era una fundición de la que te he hablado a veces, es la naval de Reynosa, allí trabajó, pues allí lo hizo. Y luego ya en casa pues yo lo utilizaba de niño, arrastrándolo por todos los lados, dándome golpes, rompiendo alguna baldosa, etc. Y cuando fui mayor lo seguí utilizando y me pasé en algún momento exigiéndole más fuerza de la que permitía su estado ya de remendado y cascó. Bueno, pues no hubo manera. Yo aplicaba el electrodo y no había manera. Allí no agarraba la soldadura ni nada. Es lo que pasa con el hierro colado. Dice, no admite temple. Es decir, tú no puedes coger eso, calentarlo en un horno y ponerle al temple en agua o en aceite. No va a adquirir las cualidades del temple. No va a adquirir ni más dureza, ni elasticidad, ni nada. Es decir, no se endurece por enfriamiento rápido y es frágil a la temperatura ordinaria. Es frágil a la temperatura ordinaria. Las placas de la calle y los invernales para la entrada del agua suelen ser de hierro colado. Tienen mucha dureza. Resisten muy bien el peso, pero el golpe, ojo, el golpe no lo resisten tanto y puede que en algún momento que tú te has pasado con el martillo o con algo, ¡clac!, rompa, chasque, se quiebre como se quiebra una piedra. Se distinguen dos clases de fundición. La fundición gris, que se obtiene por enfriamiento lento de la colada. Si se enfría lentamente, sale una fundición que se llama gris.
que sale del alto horno con de la colada que sale del alto horno. Lo dejas enfriar lentamente. Con lo cual, el carbono se interpone entre los cristales de hierro en forma de diminutas láminas de grafito, que es una de las formas del carbono. El otro día, en otro vídeo, no me salía la palabra grafito. Yo diciéndote, ¿qué es lo que se pone en los lapiceros? Grafito. ¿Qué tiene que ver con grafo? Pues no me salía. Y me salía otro de última generación, que ahora, el grafeno. Me salía el grafeno, pero no el grafito. Dice que le comunican, estas láminas de grafito que quedan entre el hierro, le comunican el color grisáceo. Por eso se llama fundición gris. Se destina a fabricar objetos de hierro colado. Este es el que se utiliza en los invernales, en las tapas y antes también mucho en las balconadas. Balconadas que las hacían por segmentos añadidos que eran de fundición. Luego está la fundición blanca, diferente, que se obtiene por enfriamiento rápido. No se produce el temple, pero sale otro tipo de estructura de la fundición líquida. Con lo cual el carbono no tiene tiempo de separarse, de nada más salir del horno, estaba todo junto, y queda casi todo él combinado en la forma de carburo de hierro, que es un auténtico compuesto químico. Es decir, esta fundición blanca sería carburo de hierro. Es más dura incluso que la fundición gris. Y ya, para rematar este vídeo y al hierro, y pasaríamos luego en vídeos siguientes con el aluminio, una especie de monográfico, aunque no tan extenso como el del hierro. Dice, compuestos del hierro. ¿Qué compuestos da el hierro? Pues dice, el hierro al actuar con las valencias 2 y 3 forma dos clases de compuestos, ferrosos, cuando actúa como 2, y férricos, cuando actúa como 3, que en disolución, que si se disuelven, porque fueran sales, producen los iones ferrosos, el ion ferroso que es Fe con dos cargas positivas, el ion ferroso, de una tonalidad verdosa, y el ion férrico de un color amarillo. Este verde y este amarillo. Las sales ferrosas, las que forman el hierro con valencia 2, se oxidan fácilmente. Es decir, si les das óxido, se oxidan fácilmente y se convierten en férricas. A veces, incluso por la sola acción del aire. Las sales ferrosas se reconocen, bueno, y ahora viene ya digamos de alta química, pero no de química que sea corriente en la vida real. Si quieres te lo leo, y te puedo poner algunas fórmulas, pero no entraremos en detalle. ¿Que por qué? Pues una, porque la profundidad de estos vídeos no es para tanto, y dos, porque aquí el señor que os habla pues no es químico de profesión, y mis alcances pues procuro estirarlos, pero a veces no dan para más, y cuando no dan para más, pues no dan para más, y es mejor decirlo, y te pongo en contacto con las redes y con otros químicos excelentes que los hay. Dice, las sales ferrosas se reconocen porque con los hidróxidos solubles dan precipitado blanco de hidróxido de hierro, es decir, dan las sales ferrosas estas, con los hidróxidos solubles dan un precipitado blanco, es decir, cae una sustancia blanca que es hidróxido ferroso. Las sales férricas, esto eran las sales ferrosas, las sales ferrosas. Las sales férricas, pues las sales férricas en las mismas condiciones dan un precipitado pardo rojizo, que ya no es de hidróxido ferroso, sino de hidróxido férrico, donde el hierro entra como 3.
Otra, con sulfocianuro potásico, que el sulfocianuro potásico es un compuesto formado por un átomo de azufre, otro de carbono y otro de nitrógeno. Sulfocianuro potásico, ya sabes que el carbono con el nitrógeno hacen un compuesto muy consistente, que es el ciano, el ciano, que puede hacer un ácido, el ácido cianhídrico, el ácido de la cámara de la muerte, de la cámara de gas, el ácido cianhídrico. Bueno, pues cuando el ácido cianhídrico actúa con el azufre, forma el sulfocianuro. Bueno, en este caso sería una sal de este sulfocianuro con el potasio, y sale el sulfocianuro potásico. Pues dice, las sales ferrosas, las primeras, no reaccionan. O sea, te está tratando de darte estrategias para diferenciar las sales ferrosas de las sales férricas. Este profesor, que era mi profe, tenía una gran experiencia y un gran énfasis en detectar lo que tenía químicamente. Cómo distinguir, esto tiene hierro, pero cómo distinguir si es una sal ferrosa de una férrica. Y por eso ha entrado en estas disquisiciones. Dice, con sulfocianuro potásico las sales ferrosas no reaccionan, mientras que las sales férricas producen, aun en mínimas concentraciones, un color rojo intenso. O sea, las férricas, con el sulfocianuro potásico, dan el sulfocianuro. El hierro desplaza al potasio y férrica, que entra como 3. De un rojo intenso a la vista. Ah, pues esto es que era una sal, actuaba, era una férrica, una sal férrica. Con el ferrocianuro potásico, las sales ferrosas dan un precipitado. Sin embargo, con el sulfocianuro potásico, con este mismo, las ferrosas, el sulfocianuro potásico, las ferrosas dan un precipitado azul oscuro, no rojo, sino azul oscuro, que es de ferrocianuro ferroso, No pone aquí la fórmula, pero te dice que este azul lo llaman azul turbul, de azul turbul. Azul turbul. Y con el ferrocianuro potásico, las sales férricas, es decir, con el ferrocianuro potásico, las férricas dan un precipitado azul intenso de ferrocianuro férrico, que es el famoso azul de Prusia. O sea, con las férricas dan un precipitado azul intenso, que es de ferrocianuro férrico. Y de este sí que pone la fórmula, te la pongo por curiosidad: ferrocianuro con otra molécula de hierro y con el potasio, ese sería el ferrocianuro férrico, de color azul Prusia. No el azul turbul, sino el azul Prusia. Bueno, perdón por este último rollo, y espero que hayas entendido en lo que mi capacidad te haya hecho comprender. Y lo que no, pues ya sabes, añadir con la información que tienes a mano, y bien a mano. Hasta luego.